porque hay una transferencia de recursos al capital financiero internacional mediante dispositivos corruptos que nunca se suelen dar en nuestros procesos educativos, como es el caso de la bicicleta financiera. Esa es la verdadera corrupción que siempre hablaba Aldo Ferrer, que hay modelos económicos que son en su esencia corruptos. Bueno, de eso se trata, de poder desnudar un poco esas matrices de funcionamiento que el común de la población no lo sabe, y que se repiten a lo largo de la historia, inclusive ahora se repiten con los mismos actores, ni siquiera se cuidan de poner actores nuevos a llevar adelante estas políticas. Bien, el mismo que hace un par de años atrás perpetró este tipo de acción en el gobierno de Mauricio Macri. Estamos hablando del ministro Caputo. Está en la misma situación en el gobierno de Milei, perjudicando al común de la población. Equipo completo, ¿cómo andan, gurises? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, ¿y por allá? Todo bien, se puede decir que todo bien, con tiempos, con clima bastante complicado, lluvias permanentes. Después de tener sequía en el 2023, vino bastante lluvioso este 2024. Bueno, ¿Hay algún sector que festeja esta situación, digamos, que no seríamos nosotros? No solo esta situación, ¿no? De hecho, un poco nos vas a contar de esto, pero bueno, les está cerrando redondita, digamos. Tal cual. Acá también Igualmente, llovió todo el día. El exceso de agua muchas veces también termina repercutiendo de manera negativa. No sería una buena señal. Veremos cómo continúan las próximas semanas. Conozco gente que se le murieron los cactus, ya, por ponerle mucha agua. Sí, tal cual, por eso mismo. Gente, hablar de todo un poco. Primero hacer una mención. El otro día en nuestra última, era muy reciente lo de el caso de Cristina con el fallo de la Cámara de Casación, y en este caso traerlo a la provincia de Entre Ríos. La semana pasada fueron detenidos el ex gobernador Sergio Uribarri, conjuntamente con su cuñado, que era asesor de él, y el ministro de Comunicación, el ex ministro de Comunicación, Pedro Báez, en una acción también vinculada a una persecución judicial y política, ¿no? Que no tiene precedentes en la provincia, donde todavía no está resuelto la participación de la Corte Suprema, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que elevaron los abogados defensores, y además el argumento esgrimido fue peligro de fuga, ¿no? Cuando ellos han estado siempre presentes a derecho en cada una de las circunstancias que se los citó. Han existido acompañamientos. De hecho, recientemente llegó un acompañamiento del bloque de diputados de Unión por la Patria, tratando de visibilizar la situación. Más que nada es eso, intentar visibilizar la situación también en medios nacionales, tratando de salir de ese manto de demonización permanente que se le da a estos dirigentes como a muchísimos dirigentes. Creo que quien encabeza ese esquema es Cristina Fernández, y de ahí para abajo todo lo que se pueda vincular con persecución política se hace. Quería dejarlo como mención porque es una situación difícil de la provincia de Entre Ríos, institucional sobre todo. Es la primera vez que un ex gobernador está preso, y la verdad que no hace muy bien a la política todo esto, y sobre todo me parece que también hay que poner en discusión siempre al Poder Judicial, ¿no? Intentamos el otro día emular un poco la evolución que se ha dado en el tema en México, que parece muy difícil de hacerlo aquí en Argentina, pero bueno, será como un postulado para el próximo tiempo, y bueno, eso solamente quería mencionar. Sí, y agregándole ahí un dato federal, digamos, a la persecución judicial por fines políticos, hoy conocíamos también la noticia de que la justicia sobreseyó a Milagro Sala en la causa que había iniciado Gerardo Morales o conocida en los medios como la causa de los huevazos. Así que bueno, ahí aporto ese dato también a una dirigenta que bueno, que eso, la persiguen justamente por lo que transformó la realidad, ¿no? de su pueblo. Sí, me pasó que tuve que leer. ¿Me escuchan bien?
Sí. Sí, perfectamente. Que tuve que leer como 3 veces esa noticia porque es como que no podía creerlo en términos de lo positivo, ¿no? Y sobre todo porque era un fallo de la Corte, entonces también sí poner en valor esa noticia. Igualmente ya a Milagro le destruyeron la vida psicológica, moral, socialmente, y lamentablemente, ¿no? También siento que el espacio por el que ella militó y luchó toda su vida no la acompañó como correspondía, que quedó muy sola allá en el norte de la Argentina, pero bueno, esta es una feliz noticia para todo este contexto. Así es, así es. Hablar un poco de los modelos económicos, ¿no? Y de los ganadores y perdedores de la era Milei. Porque, ¿qué pasa? Hoy me pasó una anécdota, la voy a contar porque quizá a ustedes les pasa. Estaba en el supermercado 2 horas atrás hablando sobre las posibles privatizaciones que se vienen en el 2025 por parte de este gobierno con otro compañero. Y pasó una señora, dijo, seguro que lo están criticando a Milei, por supuesto, le dije yo, y me empezó a gritar y a decir que defendíamos corruptos y demás. Fíjense cómo es el nivel de odio y el nivel de formateo que existe en las conciencias de gran parte de la población que sin ningún tipo de argumento, porque no esgrimió ningún tipo de argumento, solamente planteaba la situación de defender corruptos, cómo se ha logrado convencer a muchísima gente. Allanaron el camino para que esa persecución judicial tenga acompañamiento dentro. Lo perdimos. Lo perdimos a Juan, está por ahí. Lo perdimos. Entre Ríos. Ahí Habrá va. que trabajar sobre esa política también en el futuro. Bueno, sabés que hoy a la tarde, antes de entrar al programa, estábamos charlando un poco de eso, ¿no? Porque decíamos, ¿qué es lo que le pasa a la gente? Que hay un montón de cosas que no ve. Es como que la gente quedó obnubilada con el tema de los medios, en el cual el dólar está más o menos estable y un IPC que se habla de precio bajo, un número bajo, es lo que los pone contentos. Y además, bueno, todo lo que se ve atrás, ¿no? Que no tenés los piquetes, que no tenés las marchas en la calle, que cuando hay algún tipo de marcha o movilización rápidamente sale la policía a reprimir, pero como que a la gente no le importa, y es como que con eso se contenta. Lo que Sí, va a venir, totalmente. no sabemos nada. Creo que también es un proceso de mayor largo plazo, digamos, recién vamos un año. Lamentablemente creo que esto puede llegar a seguir destruyendo mucho, mucho más. De hecho, inclusive hay dentro de la heterodoxia económica algunos que plantean de que se viene una curva y que comienza el crecimiento y que Milei hizo lo que tenía que hacer y que bueno, un montón de cuestiones muy condescendientes con este proyecto político, cosas que por ahí me preocupa. No estoy hablando de ortodoxos de la economía, hablo de heterodoxos, no voy a dar nombres porque seguramente ustedes No, habrán escuchado algunos. nos preocupa. Sí, independientemente de eso, decir que estamos replicando el mismo modelo económico de Martínez de Oz, posteriormente de Menem y posteriormente de Mauricio Macri, la enorme valorización financiera, ¿no? Replicando la famosa tablita de Martínez de Oz. Fíjense que en estos días el ministro de Economía, que consiguió el mayor endeudamiento de Argentina a lo largo de su historia en el gobierno de Macri, que fue de 55.000 millones de dólares, después solamente se enviaron 45, ya dijo que tiene prácticamente cerrada el nuevo endeudamiento para el 2025 de entre 15 y 20.000 millones de dólares, como algo positivo. Fíjense lo que tenemos de derrota cultural en nuestra sociedad, que nadie cuestiona eso, siendo que es quizá uno de los mayores inconvenientes que tiene nuestra economía para salir adelante. Además dijo que están negociando si los grandes desembolsos van a ser en los primeros
si los primeros desembolsos van a ser los más importantes o van a ser los últimos. Ellos pretenden que para darle una inyección, quién sabe de qué, los desembolsos primeros sean los más importantes. En realidad, nuevamente lo que se estaba buscando es generar el proceso de fuga, que hoy no se puede hacer porque no existen los dólares suficientes, de esos capitales golondrinas que han venido a la Argentina, como pasó en el gobierno de la dictadura, a cargo de, donde la cartera de Hacienda estaba a cargo de Martínez de Oz, y también pasó en el gobierno de Mauricio Macri. El negociado de la tasa de interés en pesos y de la inflación por encima del aumento que se da del tipo de cambio, y después el proceso de dolarización de esas ganancias especificadas que obtuvieron. Bueno, la bicicleta financiera que conocemos y que ha sido uno de los negociados más espurios que se ha dado a lo largo de la historia argentina, que no se conoce en los colegios secundarios, que muy poca gente discute en el supermercado, nadie habla de la bicicleta financiera, pero sí todos vienen y señalan con el dedo a quienes son delincuentes y quién no. Entonces, es poner un poco en valor eso, es plantearnos la necesidad imperiosa de construir nuevas pedagogías que expliquen la economía en un lenguaje popular. Me acuerdo que alguna vez en un programa de radio que teníamos hace como 5 años atrás, tuvimos la ocasión de entrevistar a Eve de Bonafini, quien se cumplió 2 años de su fallecimiento el otro día, y a quien extrañamos rotundamente porque era un personaje político al cual siempre necesitábamos escuchar para ver a dónde ir, y nos decía que había que trabajar mucho el tema de la economía, explicar la economía en los barrios, con lenguajes pedagógicos, con lenguajes populares, sacando los tecnicismos. Bueno, creo que eso es un poco lo que viene, que siempre estamos en deuda con ese tema, que quizás no hemos elaborado las herramientas necesarias para hacerlo, y uno de los pocos espacios que viene haciendo esa tarea en Argentina es el CEPA. El CEPA debería multiplicarse la enésima potencia para poder generar una batalla cultural un poco más equilibrada en este tiempo. Así que a todos los que están escuchando los invitamos a que se sumen, se suscriban al CEPA para poder recibir los informes, para tener mayores elementos para poder discutir, debatir y confrontar ideas con quienes defienden este tipo de políticas que tanto mal le hacen al conjunto de la población argentina. Sí, es importante que se unan a la comunidad Sí. CEPA, así como lo contamos permanentemente para, bueno, tener esta información y para poder ser multiplicadores, ¿no? De todos estos datos que estamos poniendo un poco al ruedo. Me quedé pensando... Además decir que en cada acción, CEPA está sacando de 3 a 4 informes semanales, doy un número así, al unísono de lo más rápido posible, pero de cada temática que sea importante, CEPA elabora informes que son herramientas para poder tener argumentos, y es muy importante que no solamente la militancia, sino el público en general pueda acceder a ellos y pueda acompañar a todos los cuadros técnicos que dedican horas de su vida para poder generar este tipo de información de muchísima calidad y tan importante para el desarrollo del próximo tiempo. Así que invitamos a que entren en la página de CEPA, que vean los informes y que con una módica suma puedan acompañar este proceso de construcción de información y de datos, ¿sí? Seguro. Juan, volviendo un poco a lo que estabas contando de el plan de Caputo y el ir a pedir nuevos fondos y una nueva reestructuración o de la deuda y todo eso y este dinero fresco. Vuelve a hablar de 15, 20 millones de dólares, que es un poco lo que en algún momento se planteaba como para liberar el cepo. Exactamente. ¿Cómo lo ves? Y liberar el cepo es la herramienta que necesitan los capitales financieros internacionales para llevar sus ganancias y generar lo que se conoce como fuga de capitales. ¿Sí? Con cepo resulta más difícil. Cabe recordar que en el gobierno de Mauricio Macri, hasta último momento, no hubo cepo, entonces ellos pudieron dolarizar esas utilidades obtenidas en pesos con tasas de interés superior al
al aumento del tipo de cambio y bueno, de esa manera necesitan liberar el cepo justamente para poder llevarse los dólares en una corrida cambiaria que será seguramente fenomenal y que va a provocar también un aumento del tipo de cambio y una probable devaluación. De hecho, el Fondo Monetario Internacional está exigiendo siempre que para poder otorgar nuevos recursos a la Argentina necesita una devaluación, ¿sí? Cosa que desde el gobierno están tratando de no llevar adelante porque perderían su único caballito de batalla que sería la inflación medianamente controlada, sin hablar de cómo se llegó a controlar un poco esa inflación. Que lo hablamos un poquito antes de que te sumaras, digamos, destruyendo, aparte del ajuste a universidades, el ajuste a jubilados, pero también destruyendo el entramado productivo que le quedaba a la Argentina. Fíjense que de los sectores, hablando de ganadores y perdedores, seguramente lo comentaron, pero el sector agropecuario y servicios financieros son los únicos que han tenido cierto nivel de equilibrio en la economía del mundo Milei, en tanto construcción, industria y comercio, que son los mayores generadores de empleo, tienen cifras de destrucción masiva en términos de generación de empleo y en términos de industrias que se van cerrando. Entonces eso marca la foto de este modelo económico que es igual, idéntico al modelo económico de la dictadura de Menem y de Macri, ¿sí? Apertura irrestricta de importaciones que destruye la industria nacional, que pulveriza el mercado interno por salarios bajos, por caída del consumo y que obviamente por eso se llama devalorización financiera, porque hay una transferencia de recursos al capital financiero internacional mediante dispositivos corruptos que nunca se suelen dar en nuestros procesos educativos, como es el caso de la bicicleta financiera. Esa es la verdadera corrupción que siempre hablaba Aldo Ferrer, que hay modelos económicos que son en su esencia corruptos. Bueno, de eso se trata, de poder desnudar un poco esas matrices de funcionamiento que el común de la población no lo sabe y que se repiten a lo largo de la historia, inclusive ahora se repiten con los mismos actores, ni siquiera se cuidan de poner actores nuevos a llevar adelante estas políticas. Bien, el mismo que hace un par de años atrás perpetró este tipo de acción en el gobierno de Mauricio Macri, estamos hablando del ministro Caputo, está en la misma situación en el gobierno de Milei, perjudicando al común de la población. No sé qué deparará del 2025, pero este veranito que estamos viviendo, porque tenemos algunos dólares producto del blanqueo de capitales, seguramente va a concluir en muy poco tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que el dato ya de septiembre de la actividad económica vuelve a dar un dato negativo, ¿no? Ya planteaban un horizonte positivo porque dieron 2 meses de crecimiento de la actividad. Bueno, volvimos a caer en el mes de septiembre, no se avisoran para octubre y noviembre mejores resultados, así que el equipo de Milei volvió a la normalidad, y la normalidad es destrucción de empleo, cierre de industria, aumento de la desocupación, caída del consumo, destrucción de los salarios, destrucción del mercado interno y apertura del comercio exterior mediante importaciones de todos los productos internacionales que terminan afectando la industria nacional. Así es. Me gustó el paralelismo, la reflexión que trajiste, compañero, con el tema del lawfare, digamos, y la persecución judicial a los dirigentes populares. Y esto de la corrupción en términos de Ferrer, el no ver la de la deuda que ya tomamos, digo, no voy a hablar de la futura, pero digo, el no ver la de la deuda que tomó Caputo, digo, ¿qué es no verla? No la vemos en escuelas, no la vemos en hospitales, no la vimos en el país. Eso es corrupción, nos saquearon. O sea, el pueblo se endeudó y no vio ninguna mejora en donde está esa deuda, que después nos dicen hay que pagar la fiesta. ¿Qué fiesta? No fuimos invitados. Digo, esto me parece que es
importantísimo que lo resaltemos y que lo resaltemos en estos términos. Nos tratan de corruptos a nosotros cuando los corruptos son ustedes. Sí, hay una derrota cultural enorme que esperemos en algún momento se pueda resolver. Fíjense que no es un problema solamente de Argentina. Lo hemos reiterado en muchísimas ocasiones, pero decía Gramsci que quien controla las palabras controla la realidad, y es eso lo que ocurre. Los Elon Musk del mundo, generando un control del mensaje y del dispositivo de la comunicación, logran que gran parte de los afectados por este tipo de políticas económicas las apoyen, ¿sí? Por desconocimiento, por un montón de situaciones que generan un desconcierto dentro de la información, y la gente se confunde, pero sobre todo hay un enorme proceso para sembrar odio permanentemente sobre figuras representativas de los proyectos populares, que en definitiva son el verdadero mural de resistencia a este tipo de saqueo que siempre a lo largo de la historia se han realizado. Hoy estaba leyendo justamente como dato para llevarlo a nuestros procesos históricos, en ocasión de que Bolívar, cuando se estaba independizando la mayoría de los países de América, convocó una asamblea, creo que fue en Guatemala, sobre 1824, sobre todo de aquellos países que habían logrado salir del tutelaje español, francés y portugués. Argentina no participó, estaba a cargo de un tal Bernardino Rivadavia, que en ese mismo momento estaba llevando adelante el primer gran préstamo del Argentina, ¿no? Y ahí empezó el proceso de deuda externa, y eso puede reeditarse tranquilamente con la actualidad del país, ¿no? Cómo se maneja en términos de política internacional y cómo tiene esa visión colonizada de su funcionamiento de la política y de la economía.